El calor me hizo despertar al filo de la medianoche, y el sudor. El cuerpo de aquella mujer hecho de tierra, envuelto en costras de tierra, se desbarataba como si estuviera derritiéndose en un charco de lodo. Yo me sentía nadar entre el sudor que chorreaba de ella, y me faltó el aire que se necesita para respirar. Entonces me levanté. La mujer dormía. De su boca borbotaba un ruido de burbujas muy parecido al del estertor. Salí a la calle para buscar el aire, pero el calor que me perseguía no se despegaba de mí. Y es que no había aire. Solo la noche entorpecida y quieta, acalorada por la canícula de agosto. No había aire. Tuve que sorber el mismo aire que salía de mi boca, deteniéndolo con las manos antes de que se fuera. Lo sentía ir y venir, cada vez menos, hasta que se hizo tan delgado que se filtró entre mis dedos para siempre. Digo para siempre. Tengo memoria de haber visto algo así como nubes espumosas haciendo remolinos sobre mi cabeza y luego enjuagarme con aquella espuma y perderme en su nublazón. Fue lo último que vi. ¿Quieres hacerme creer que te mató el ahogo, Juan Preciado? Yo te encontré en la plaza, muy lejos de la casa de Donis, y junto a mí también estaba él, diciendo que te estabas haciendo el muerto. Entre los dos te arrastramos a la sombra del portal, ya bien tirante, acalambrado como mueren los que mueren muertos de miedo. De no haber habido aire para respirar esa noche de que hablas, nos hubieran faltado las fuerzas para llevarte, y contimás para enterrarte. Y ya ves, te enterramos. Tienes razón, Doroteo. Dices que te llamas Doroteo. Da lo mismo, aunque mi nombre sea Dorotea, pero da lo mismo. Es cierto, Dorotea. Me mataron los murmullos. Allá hallarás mi querencia, el lugar que yo quise, donde los sueños me enflaquecieron, mi pueblo levantado sobre la llanura, lleno de árboles y de hojas, como una alcancía donde hemos guardado nuestros recuerdos. Sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad, el amanecer, la mañana, el mediodía y la noche, siempre los mismos, pero con la diferencia del aire. Allí donde el aire cambia el color de las cosas, donde se ventila la vida como si fuera un murmullo, como si fuera un puro murmullo de la vida. Sí, Dorotea, me mataron los murmullos, aunque ya traía retrasado el miedo. Se me había venido juntando hasta que ya no pude soportarlo. Y cuando me encontré con los murmullos se me reventaron las cuerdas. Llegué a la plaza. Tienes tú razón. Me llevó hasta allí el bullicio de la gente y creí que de verdad la había. Yo ya no estaba muy en mis cabales. Recuerdo que me vine apoyando en las paredes como si caminara con las manos, y de las paredes parecían destilar los murmullos, como si se filtraran de entre las grietas y las descarapeladuras. Yo los oía. Eran voces de gente, pero no voces claras, sino secretas, como si me murmuraran algo al pasar, o como si zumbaran contra mis oídos. Me aparté de las paredes y seguí por mitad de la calle, pero las oía igual que si vinieran conmigo, delante o detrás de mí. No sentía calor, como te dije antes. Antes, por el contrario, sentía frío. Desde que salí de la casa de aquella mujer que me prestó su cama, y que, como te decía, la vi deshacerse en el agua de su sudor, desde entonces me entró frío. Y conforme yo andaba, el frío aumentaba más y más, hasta que se me enchinó el pellejo.
Quise retroceder porque pensé que regresando podría encontrar el calor que acababa de dejar, pero me di cuenta a poco andar que el frío salía de mí, de mi propia sangre. Entonces reconocí que estaba asustado. Oí el alboroto mayor en la plaza, y creí que allí entre la gente se me bajaría el miedo. Por eso es que ustedes me encontraron en la plaza. ¿De modo que siempre volvió Donis? La mujer estaba segura de que jamás lo volvería a ver. Fue ya de mañana cuando te encontramos. Él venía de no sé dónde. No se lo pregunté. Bueno, pues llegué a la plaza, me recargué en un pilar de los portales, vi que no había nadie, aunque seguía oyendo el murmullo como de mucha gente en día de mercado. Un rumor parejo, sin ton ni son, parecido al que hace el viento contra las ramas de un árbol en la noche, cuando no se ven ni el árbol ni las ramas, pero se oye el murmurar. Así, ya no di un paso más. Comencé a sentir que se me acercaba y daba vueltas a mi alrededor aquel bisbiseo apretado como un enjambre, hasta que alcancé a distinguir unas palabras casi vacías de ruido. Ruega a Dios por nosotros. Eso oí que me decían. Entonces se me heló el alma. Por eso es que ustedes me encontraron muerto. Mejor no hubieras salido de tu tierra. ¿Qué viniste a hacer aquí? Ya te lo dije en un principio. Vine a buscar a Pedro Páramo, que según parece fue mi padre. Me trajo la ilusión. ¿La ilusión? Eso cuesta caro. A mí me costó vivir más de lo debido. Pagué con eso la deuda de encontrar a mi hijo, que no fue, por decirlo así, sino una ilusión más, porque nunca tuve ningún hijo. Ahora que estoy muerta me he dado tiempo para pensar y enterarme de todo. Ni siquiera el nido para guardarlo me dio Dios. Solo esa larga vida arrastrada que tuve, llevando de aquí para allá mis ojos tristes que siempre miraron de reojo, como buscando detrás de la gente, sospechando que alguien me hubiera escondido a mi niño. Y todo fue culpa de un maldito sueño. He tenido dos. A uno de ellos lo llamo el bendito y a otro el maldito. El primero fue el que me hizo soñar que había tenido un hijo. Y mientras viví, nunca dejé de creer que fuera cierto, porque lo sentí entre mis brazos, tiernito, lleno de boca y de ojos y de manos. Durante mucho tiempo conservé en mis dedos la impresión de sus ojos dormidos y el palpitar de su corazón. ¿Cómo no iba a pensar que aquello fuera verdad? Lo llevaba conmigo a donde quiera que iba, envuelto en mi rebozo, y de pronto lo perdí. En el cielo me dijeron que se habían equivocado conmigo, que me habían dado un corazón de madre, pero un seno de una cualquiera. Ese fue el otro sueño que tuve. Llegué al cielo y me asomé a ver si entre los ángeles reconocía la cara de mi hijo. Y nada. Todas las caras eran iguales, hechas con el mismo molde. Entonces pregunté. Uno de aquellos santos se me acercó, y sin decirme nada, hundió una de sus manos en mi estómago como si la hubiera hundido en un montón de cera. Al sacarla, me enseñó algo así como una cáscara de nuez. Esto prueba lo que te demuestra. Tú sabes cómo hablan raro allá arriba, pero se les entiende. Les quise decir que aquello era solo mi estómago engarruñado por las hambres y por el poco comer. Pero otro de aquellos santos me empujó por los hombros y me enseñó la puerta de salida. Ve a descansar un poco más a la tierra, hija, y procura ser buena para que tu purgatorio sea menos largo. Ese fue el sueño maldito que tuve, y del cual saqué la aclaración de que nunca había tenido ningún hijo. Lo supe ya muy tarde, cuando el cuerpo se me había achaparrado, cuando el espinazo se me saltó por encima de la cabeza, cuando ya no podía caminar.
Y de remate, el pueblo se fue quedando solo. Todos largaron camino para otros rumbos, y con ellos se fue también la caridad de la que yo vivía. Me senté a esperar la muerte. Después que te encontramos a ti, se resolvieron mis huesos a quedarse quietos. Nadie me hará caso, pensé. Soy algo que no le estorba a nadie. Ya ves, ni siquiera le robé el espacio a la tierra. Me enterraron en tu misma sepultura y cupe muy bien en el hueco de tus brazos. Aquí, en este rincón donde me tienes ahora. Solo se me ocurre que debería ser yo la que te tuviera abrazado a ti. ¿Oyes? Allá afuera está lloviendo. ¿No sientes el golpear de la lluvia? Siento como si alguien caminara sobre nosotros. Ya déjate de miedos. Nadie te puede dar ya miedo. Haz por pensar en cosas agradables, porque vamos a estar mucho tiempo enterrados. Al amanecer, gruesas gotas de lluvia cayeron sobre la tierra. Sonaban huecas al estamparse en el polvo blando y suelto de los surcos. Un pájaro burlón cruzó a ras del suelo y gimió imitando el quejido de un niño. Más allá se le oyó dar un gemido como de cansancio, y todavía más lejos, por donde comenzaba a abrirse el horizonte, soltó un hipo y luego una risotada para volver a gemir después. Fulgor Sedano sintió el olor de la tierra y se asomó a ver cómo la lluvia desfloraba los surcos. Sus ojos pequeños se alegraron. Dio hasta 3 bocanadas de aquel sabor y sonrió hasta enseñar los dientes. «Vaya», dijo, «otro buen año se nos echa encima». Y añadió, «Ven, agüita, ven. Déjate caer hasta que te canses. Después córrete para allá. Acuérdate que hemos abierto a la labor toda la tierra, no más para que te des gusto». Y soltó la risa. El pájaro burlón que regresaba de recorrer los campos pasó casi frente a él y gimió con un gemido desgarrado. El agua apretó su lluvia hasta que allá, por donde comenzaba a amanecer, se cerró el cielo y pareció que la oscuridad, que ya se iba, regresaba. La puerta grande de la media luna rechinó al abrirse, remojada por la brisa. Fueron saliendo primero 2, luego otros 2, después otros 2, y así hasta 200 hombres a caballo que se desparramaron por los campos lluviosos. «Hay que aventar el ganado de en medio más allá de lo que fue Estagua, y el de Estagua córranlo para los cerros de Vilmayo», les iba ordenando Fulgor Sedano conforme salían. «Y apriétenle, que se nos vienen encima las aguas». Lo dijo tantas veces, que ya los últimos solo oyeron, de aquí para allá y de allá para más allá. Todos y cada uno se llevaban la mano al sombrero para darle a entender que ya habían entendido. Y apenas había acabado de salir el último hombre, cuando entró a todo galope Miguel Páramo, quien, sin detener su carrera, se apeó del caballo, casi en las narices de Fulgor, dejando que el caballo buscara solo su pesebre. «¿De dónde vienes a estas horas, muchacho?» «Vengo de ordeñar». «¿A quién?» «¿A que no lo adivinas?» «Ha de ser a Dorotea, la cuarraca. Esa es la única que le gustan los bebés». «Eres un imbécil, Fulgor, pero no tienes tú la culpa». Y se fue, sin quitarse las espuelas, a que le dieran de almorzar. En la cocina, Damiana Cisneros también le hizo la misma pregunta. «¿Pero de dónde llegas, Miguel?» «De por ahí, de visitar madres». «No quiero que te enojes, disimúlalo. ¿Cómo se te hacen los huevos?» «Como a ti te gusten». «Te estoy hablando de buen modo, Miguel». «Lo entiendo, Damiana, no te preocupes. Oye, ¿tú conoces a una tal Dorotea apodada la Cuarraca?» «Sí. Y si tú la quieres ver, allí está afuerita. Siempre madruga para venir aquí por su desayuno».
Es una que trae un molote en su rebozo y lo arrulla diciendo que es su crío. Parece ser que le sucedió alguna desgracia allá en sus tiempos. Pero como nunca habla, nadie sabe lo que le pasó. Vive de limosna. Maldito viejo. Le voy a jugar una mala pasada que hasta le harán remolino los ojos. Después se quedó pensando si aquella mujer no le serviría para algo. Y sin dudarlo más, fue hacia la puerta trasera de la cocina y llamó a Dorotea. Ven para acá, te voy a proponer un trato, le dijo. Y quién sabe qué clase de proposiciones le haría. Lo cierto es que cuando entró de nuevo se frotaba las manos. Vengan esos huevos, le gritó a Damiana, y agregó, de hoy en adelante le darás de comer a esa mujer lo mismo que a mí. No le hace que se te ampolle el codo. Mientras tanto, Fulgor Sedano se fue hasta los trojes a revisar la altura del maíz. Le preocupaba la merma porque aún tardaría la cosecha. A decir verdad, apenas si se había sembrado. Quiero ver si nos alcanza. Luego añadió, ese muchacho, igualito a su padre, pero comenzó demasiado pronto. A ese paso no creo que se logre. Se me olvidó mencionarle que ayer vinieron con la acusación de que había matado a uno. Si así sigue... Suspiró y trató de imaginar en qué lugar irían ya los vaqueros. Pero lo distrajo el potrillo alazán de Miguel Páramo, que se rascaba los morros contra la barda. Ni siquiera lo ha desencillado, pensó, ni lo hará. Al menos don Pedro es más consecuente con uno, y tiene sus ratos de calma, aunque consiente mucho a Miguel. Ayer le comuniqué lo que había hecho su hijo y me respondió, hazte a la idea de que yo fui, Fulgor. Él es incapaz de hacer eso. No tiene todavía fuerza para matar a nadie. Para eso se necesita tener los riñones de este tamaño. Puso sus manos así, como si midiera una calabaza. La culpa de todo lo que él haga, échamela a mí. Miguel le dará muchos dolores de cabeza a don Pedro. Le gusta la pendencia. Déjalo moverse. Es apenas un niño. ¿Cuántos años cumplió? Tendrá 17, ¿no, Fulgor? Puede que sí. Recuerdo que se lo trajeron recién, apenas ayer. Pero es tan violento y vive tan deprisa que a veces se me figura que va jugando carreras con el tiempo. Acabará por perder, ya lo verá usted. Es todavía una criatura, Fulgor. Será lo que usted diga, don Pedro. Pero esa mujer que vino ayer a llorar aquí alegando que el hijo de usted le había matado a su marido, estaba de a tiro desconsolada. Yo sé medir el desconsuelo, don Pedro. Y esa mujer lo cargaba por kilos. Le ofrecí 50 hectolitros de maíz para que se olvidara del asunto, pero no los quiso. Entonces le prometí que corregiríamos el daño de algún modo. No se conformó. ¿De quién se trataba? Es gente que no conozco. No tienes, pues, por qué apurarte, Fulgor. Esa gente no existe. Llegó a las trojes y sintió el calor del maíz. Tomó en sus manos un puñado para ver si no lo había alcanzado el gorgojo. Midió la altura. Rendirá, dijo. En cuanto crezca el pasto ya no vamos a requerir darle maíz al ganado. Hay de sobra. De regreso miró al cielo lleno de nubes. Tendremos agua para un buen rato. Y se olvidó de todo lo demás. Allá afuera debe estar variando el tiempo. Mi madre me decía que, en cuanto comenzaba a llover, todo se llenaba de luces y del olor verde de los retoños. Me contaba cómo llegaba la marea de las nubes, cómo se echaban sobre la tierra y la descomponían cambiándole los colores. Mi madre
que vivió su infancia y sus mejores años en este pueblo, y que ni siquiera pudo venir a morir aquí. Hasta para eso me mandó a mí en su lugar. Es curioso, Dorotea, cómo no alcancé a ver ni el cielo. Al menos quizá debe ser el mismo que ella conoció. No lo sé, Juan Preciado. Hacía tantos años que no alzaba la cara que me olvidé del cielo. Y aunque lo hubiera hecho, ¿qué habría ganado? El cielo está tan alto, y mis ojos tan sin mirada, que vivía contenta con saber dónde quedaba la tierra. Además le perdí todo mi interés desde que el padre Rentería me aseguró que jamás conocería la gloria, que ni siquiera de lejos la vería. Fue cosa de mis pecados, pero él no debía habérmelo dicho. Ya de por sí, la vida se lleva con trabajos. Lo único que la hace a una mover los pies es la esperanza de que al morir la lleven a una de un lugar a otro. Pero cuando a una le cierran una puerta y la que queda abierta es no más la del infierno, más vale no haber nacido. El cielo para mí, Juan Preciado, está aquí, donde estoy ahora. ¿Y tu alma dónde crees que haya ido? Debe andar vagando por la tierra como tantas otras, buscando vivos que recen por ella. Tal vez me odie por el maltrato que le di, pero eso ya no me preocupa. He descansado del vicio de sus remordimientos. Me amargaba hasta lo poco que comía, y me hacía insoportables las noches llenándomelas de pensamientos intranquilos, con figuras de condenados y cosas de esas. Cuando me senté a morir, ella rogó que me levantara y que siguiera arrastrando la vida, como si esperara todavía algún milagro que me limpiara de culpas. Ni siquiera hice el intento. Aquí se acaba el camino, le dije. Ya no me quedan fuerzas para más. Y abrí la boca para que se fuera, y se fue. Sentí cuando cayó en mis manos el hilito de sangre con que estaba amarrada a mi corazón. Llamaron a su puerta, pero él no contestó. Oyó que siguieron tocando todas las puertas, despertando a la gente. La carrera que llevaba Fulgor, lo conoció por sus pasos, hacia la puerta grande se detuvo un momento, como si tuviera intenciones de volver a llamar. Después siguió corriendo. Rumor de voces, arrastrar de pisadas despaciosas como si cargaran con algo pesado, ruidos vagos. Vino hasta su memoria la muerte de su padre, también en un amanecer como este, aunque en aquel entonces la puerta estaba abierta y traslucía el color gris de un cielo hecho de ceniza triste como fue entonces, y a una mujer conteniendo el llanto, recostada contra la puerta, una madre de la que él ya se había olvidado, y olvidado muchas veces, diciéndole: «Han matado a tu padre», con aquella voz quebrada, deshecha, sólo unida por el hilo del sollozo. Nunca quiso revivir ese recuerdo porque le traía otros, como si rompiera un costal repleto y luego quisiera contener el grano. La muerte de su padre que arrastró otras muertes, y en cada una de ellas estaba siempre la imagen de la cara despedazada, roto un ojo, mirando vengativo al otro, y otro más, hasta que la había borrado del recuerdo cuando ya no hubo nadie que se la recordara. «Descánselo aquí». «No, así no. Hay que meterlo con la cabeza para atrás». «¿Tú qué esperas?» Todo en voz baja. «¿Y él?» «Él duerme. No lo despierten. No hagan ruido». Allí estaba él, enorme, mirando la maniobra de meter un bulto envuelto en costales viejos, amarrado con sícuas de coyunda, como si lo hubieran amortajado. «¿Quién es?», preguntó.
Fulgor Sedano se acercó hasta él y le dijo: «Es Miguel, don Pedro». «¿Qué le hicieron?», gritó. Esperaba oír: «Lo han matado», y ya estaba previniendo su furia, haciendo bolas duras de rencor. Pero oyó las palabras suaves de Fulgor Sedano que le decían: «Nadie le hizo nada, él solo encontró la muerte». Había mecheros de petróleo aluzando la noche. «Lo mató el caballo», se acomidió a decir uno. Lo tendieron en su cama, echando abajo el colchón, dejando las puras tablas donde acomodaron el cuerpo ya desprendido de las tiras con que habían venido tirando de él. Le colocaron las manos sobre el pecho y taparon su cara con un trapo negro. «Parece más grande de lo que era», dijo en secreto Fulgor Sedano. Pedro Páramo se había quedado sin expresión ninguna, como ido. Por encima de él, sus pensamientos se seguían unos a otros sin darse alcance ni juntarse. Al fin dijo: «Estoy comenzando a pagar. Más vale empezar temprano para terminar pronto». No sintió dolor. Cuando le habló a la gente reunida en el patio para agradecerle su compañía, abriendo paso a su voz por entre el lloriqueo de las mujeres, no cortó ni el resuello ni sus palabras. Después solo se oyó en aquella noche el piafar del potrillo arrasán de Miguel Páramo. «Mañana mandas matar ese animal para que no siga sufriendo», le ordenó a Fulgor Sedano. «Está bien, don Pedro, lo entiendo. El pobre se ha de sentir desolado». «Yo también lo entiendo así, Fulgor. Y diles de paso a esas mujeres que no armen tanto escándalo, es mucho alboroto por mi muerto. Si fuera de ellas no llorarían con tantas ganas». El padre Rentería se acordaría muchos años después de la noche en que la dureza de su cama lo tuvo despierto y después lo obligó a salir. Fue la noche en que murió Miguel Páramo. Recorrió las calles solitarias de Comala, espantando con sus pasos a los perros que husmeaban en las basuras. Llegó hasta el río y allí se entretuvo, mirando en los remansos el reflejo de las estrellas que se estaban cayendo del cielo. Duró varias horas luchando con sus pensamientos, tirándolos al agua negra del río. «El asunto comenzó», pensó, «cuando Pedro Páramo, de cosa baja que era, se alzó a mayor. Fue creciendo como una mala hierba. Lo malo de esto es que todo lo obtuvo de mí. Me acuso, padre, que ayer dormí con Pedro Páramo. Me acuso, padre, que tuve un hijo de Pedro Páramo, de que le presté mi hija a Pedro Páramo. Siempre esperé que él viniera a acusarse de algo, pero nunca lo hizo. Y después estiró los brazos de su maldad con ese hijo que tuvo, al que él reconoció, solo Dios sabe por qué. Lo que sí sé es que yo puse en sus manos ese instrumento». Tenía muy presente el día que se lo había llevado apenas nacido. Le había dicho: «Don Pedro, la mamá murió al alumbrarlo. Digo que era de usted. Aquí lo tiene». Y él ni lo dudó, solamente le dijo: «¿Por qué no se queda con él, padre? Haga locura». «Con la sangre que lleva dentro no quiero tener esa responsabilidad». «¿De verdad cree usted que tengo mala sangre?» «Realmente sí, don Pedro». «Le probaré que no es cierto. Déjenmelo aquí. Sobra quien se encargue de cuidarlo». «En eso pensé precisamente. Al menos con usted no le faltará el sustento». El muchachito se retorcía, pequeño como era, como una víbora. «Damiana, encárgate de esa cosa. Es mi hijo». Después había abierto la botella. «Por la difunta y por usted beberé este trago». «¿Y por él?» «Por él también. ¿Por qué no?» Llenó otra copa más y los dos bebieron por el porvenir de aquella criatura. Así fue. Comenzaron a pasar las carretas rumbo a Medialuna.
Él se agachó, escondiéndose en el galápago que bordeaba el río. —¿De quién te escondes? —se preguntó a sí mismo. —Adiós, padre —oyó que le decían. Se alzó de la tierra y contestó: —Adiós, que el Señor te bendiga. Estaban apagándose las luces del pueblo. El río llenó su agua de colores luminosos. —Padre, ¿ya dieron el alba? —preguntó otro de los carreteros. —Debe ser mucho después del alba —respondió él. Y caminó en sentido contrario al de ellos con intenciones de no detenerse. —¿A dónde tan temprano, padre? ¿Dónde está el moribundo, padre? ¿Ha muerto alguien en Contla, padre? Hubiera querido responderles: yo soy el muerto, pero se conformó con sonreír. Al salir del pueblo precipitó sus pasos. Regresó entrada la mañana. —¿Dónde estuvo usted, tío? —le preguntó Ana, su sobrina. —Vinieron muchas mujeres a buscarlo. Querían confesarse por ser mañana viernes primero. —Que regresen a la noche. Se quedó un rato quieto sentado en una banca del pasillo lleno de fatiga. —Qué fresco está el aire, ¿no, Ana? —Hace calor, tío. —Yo no lo siento. No quería pensar para nada que había estado en Contla, donde hizo confesión general con el señor cura, y que éste, a pesar de sus ruegos, le había negado la absolución. —Ese hombre de quien no quieres mencionar su nombre ha despedazado tu iglesia, y tú se lo has consentido. ¿Qué se puede esperar ya de ti, padre? ¿Qué has hecho de la fuerza de Dios? Quiero convencerme de que eres bueno y de que allí recibes la estimación de todos. Pero no basta ser bueno. El pecado no es bueno. Y para acabar con él hay que ser duro y despiadado. Quiero creer que todos siguen siendo creyentes, pero no eres tú quien mantiene su fe. Lo hacen por superstición y por miedo. Quiero aún más estar contigo en la pobreza en que vives y en el trabajo y cuidados que libras todos los días en tu cumplimiento. Sé lo difícil que es nuestra tarea en estos pobres pueblos donde nos tienen relegados. Pero eso mismo me da derecho a decirte que no hay que entregar nuestro servicio a unos cuantos que te darán un poco a cambio de tu alma, y con tu alma en manos de ellos, ¿qué podrás hacer para ser mejor que aquellos que son mejores que tú? No, padre, mis manos no son lo suficientemente limpias para darle la absolución. Tendrás que buscarla en otro lugar. ¿Quiere decir usted, señor cura, que tengo que ir a buscar la confesión en otra parte? Tienes que ir. No puedes seguir consagrando a los demás si tú mismo estás en pecado. ¿Y si suspenden mis ministerios? No creo que lo hagan, aunque tal vez lo merezcas. Quedará a juicio de ellos. No podría usted, provisionalmente, digamos. Necesito dar los santos óleos, la comunión. Mueren tantos en mi pueblo, señor cura. Padre, deja que a los muertos los juzgue Dios. Entonces, ¿no? Y el señor cura de Contla había dicho que no. Después pasearon los dos por los corredores del curato sombreados de azaleas. Se sentaron bajo una entramada donde maduraban las uvas. Son ácidas, padre. Se adelantó el señor cura a la pregunta que le iba a hacer. Vivimos en una tierra en que todo se da gracias a la providencia, pero todo se da con acidez. Estamos condenados a eso. Tiene usted razón, señor cura. Allá en Comala he intentado sembrar uvas, no se dan. Solo crecen arrayanes y naranjos agrios y arrayanes agrios.
A mí se me ha olvidado el sabor de las cosas dulces. ¿Recuerda usted las guayabas de China que teníamos en el seminario? Los duraznos, las mandarinas aquellas que con solo apretarlas soltaban la cáscara. Yo traje aquí algunas semillas, pocas, apenas una bolsita. Después pensé que hubiera sido mejor dejarlas allá donde maduraran, ya que aquí las traje a morir. Y sin embargo, padre, dicen que las tierras de Comala son buenas. Es lástima que estén en manos de un solo hombre. Es Pedro Páramo, aún el dueño, ¿no? Así es la voluntad de Dios. No creo que en este caso intervenga la voluntad de Dios. ¿No lo crees tú así, padre? A veces lo he dudado, pero allí lo reconocen. ¿Y entre esos estás tú? Yo soy un pobre hombre dispuesto a humillarse mientras sienta el impulso de hacerlo. Luego se habían despedido. Él, tomándole las manos y besándoselas. Con todo, ahora aquí, vuelto a la realidad, no quería volver a pensar más en esa mañana de Contla. Se levantó y fue hacia la puerta. ¿A dónde va usted, tío? Su sobrina Ana, siempre presente, siempre junto a él, como si buscara su sombra para defenderse de la vida. Voy a ir un rato a caminar, Ana, a ver si así reviento. ¿Se siente mal? Mal no, Ana, malo, un hombre malo. Eso siento que soy. Fue hasta la media luna y dio el pésame a Pedro Páramo. Volvió a oír las disculpas por las inculpaciones que le habían hecho a su hijo. Lo dejó hablar. Al fin ya nada tenía importancia. En cambio rechazó la invitación a comer con él. No puedo, don Pedro. Tengo que estar temprano en la iglesia porque me espera un montón de mujeres junto al confesionario. Otra vez será. Se vino al paso y cuando atardecía entró directamente en la iglesia tal como iba, lleno de polvo y de miseria. Se sentó a confesar. La primera que se acercó fue la vieja Dorotea, quien siempre estaba allí esperando a que se abrieran las puertas de la iglesia. Sintió que olía a alcohol. ¿Qué? ¿Ya te emborrachas? ¿Desde cuándo? Es que estuve en el velorio de Miguelito, padre, y se me pasaron las canelas. Me dieron de beber tanto que hasta me volví payasa. Nunca has sido otra cosa, Dorotea. Pero ahora traigo pecados, padre, y de sobra. En varias ocasiones él le había dicho, «No te confieses, Dorotea, nada más vienes a quitarme el tiempo. Tú ya no puedes cometer ningún pecado aunque te lo propongas. Déjale el campo a los demás». Ahora sí, padre, es de verdad. Di. Ya que no puedo causarle ningún perjuicio, le diré que era yo la que le conseguía muchachas al difunto Miguelito Páramo. El padre Rentería, que pensaba darse campo para pensar, pareció salir de sus sueños y preguntó casi por costumbre, ¿desde cuándo? Desde que él fue hombrecito, desde que le agarró el chincual. Vuélveme a repetir lo que dijiste, Dorotea. Pues que yo era la que le conchavaba a las muchachas a Miguelito. ¿Se las llevabas? Algunas veces sí. En otras nomás se las apalabraba. Y con otras nomás le daba el norte. Usted sabe. La hora en que estaban solas y en que él podía agarrarlas descuidadas. ¿Fueron muchas? No quería decir eso, pero le salió la pregunta por costumbre. Ya hasta perdí la cuenta. Fueron retemuchas. ¿Qué quieres que haga contigo, Dorotea? Júzgate tú misma. Ve si tú puedes perdonarte. Yo no, padre, pero usted sí puede. Por eso vengo a verlo.
¿Cuántas veces viniste aquí a pedirme que te mandara el cielo cuando murieras? Querías ver si allá encontrabas a tu hijo, ¿no, Dorotea? Pues bien, no podrás ir ya más al cielo, pero que Dios te perdone. Gracias, Padre. Sí, yo también te perdono en nombre de Él, puedes irte. ¿No me deja ninguna penitencia? No la necesitas, Dorotea. Gracias, Padre. Ve con Dios. Tocó con los nudillos la ventanilla del confesionario para llamar a otra de aquellas mujeres. Y mientras oía el yo pecador, su cabeza se dobló como si no pudiera sostenerse en alto. Luego vino aquel mareo, aquella confusión, el irse diluyendo como en agua espesa, y el girar de luces, la luz entera del día que se desbarataba haciéndose añicos, y ese sabor a sangre en la lengua. El yo pecador se oía más fuerte, repetido, y después terminaba, por los siglos de los siglos, amén. Por los siglos de los siglos, amén. Por los siglos... Ya, calla, dijo. ¿Cuánto hace que no te confiesas? 2 días, Padre. Allí estaba otra vez, como si lo rodeara la desventura. ¿Qué haces aquí?, pensó. Descansa. Vete a descansar. Estás muy cansado. Se levantó del confesionario y se fue derecho a la sacristía. Sin volver la cabeza, dijo a aquella gente que lo estaba esperando: todos los que se sientan sin pecado pueden comulgar mañana. Detrás de él solo se oyó un murmullo. Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años, sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormía a su lado, en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con que ella arrullaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte. Pero esto es falso. Estoy aquí, boca arriba, pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad, porque no estoy acostada solo por un rato, y ni en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. Siento el lugar en que estoy y pienso cuando maduraban los limones, en el viento de febrero que rompía los tallos de los helechos antes que el abandono los secara, los limones maduros que llenaban con su olor el viejo patio. El viento bajaba de las montañas en las mañanas de febrero, y las nubes se quedaban allá arriba en espera de que el tiempo bueno las hiciera bajar al valle. Mientras tanto dejaban vacío el cielo azul, dejaban que la luz cayera en el juego del viento, haciendo círculos sobre la tierra, removiendo el polvo y batiendo las ramas de los naranjos. Y los gorriones reían, picoteaban las hojas que el aire hacía caer, y reían, dejaban sus plumas entre las espinas de las ramas y perseguían a las mariposas, y reían. Era esa época. En febrero, cuando las mañanas estaban llenas de viento, de gorriones y de luz azul, me acuerdo, mi madre murió entonces. Que yo debía haber gritado, que mis manos tenían que haberse hecho pedazos estrujando su desesperación. Así hubieras tú querido que fuera. Pero, ¿acaso no era alegre aquella mañana? Por la puerta abierta entraba el aire,
quebrando las guías de la yedra. En mis piernas comenzaba a crecer el vello entre las venas, y mis manos temblaban tibias al tocar mis senos. Los gorriones jugaban. En las lomas se mecían las espigas. Me dio lástima que ella ya no volviera a ver el juego del viento en los jazmines, que cerrara sus ojos a la luz de los días. Pero ¿por qué iba a llorar? ¿Te acuerdas, Justina? Acomodaste las sillas a lo largo del corredor para que la gente que viniera a verla esperara su turno. Estuvieron vacías, y mi madre sola, en medio de los cirios, su cara pálida y sus dientes blancos asomándose apenitas entre sus labios morados, endurecidos por la amoratada muerte. Sus pestañas ya quietas, quieto ya su corazón. Tú y yo allí rezando rezos interminables, sin que ella oyera nada, sin que tú y yo oyéramos nada, todo perdido en la sonoridad del viento debajo de la noche. Planchaste su vestido negro, almidonando el cuello y el puño de sus mangas para que sus manos se vieran nuevas, cruzadas sobre su pecho muerto. Su viejo pecho amoroso sobre el que dormí en un tiempo, y que me dio de comer, y que palpitó para arrullar mis sueños. Nadie vino a verla. Así estuvo mejor. La muerte no se reparte como si fuera un bien. Nadie anda en busca de tristezas. Tocaron la aldaba. Tú saliste. Ve tú, te dije. Yo veo borrosa la cara de la gente, y haz que se vayan. ¿Que vienen por el dinero de las misas gregorianas? Ella no dejó ningún dinero. Díselos, Justina. ¿Que no saldrá del purgatorio si no le rezan esas misas? ¿Quiénes son ellos para hacer la justicia, Justina? ¿Dices que estoy loca? Está bien. Y tus sillas se quedaron vacías hasta que fuimos a enterrarla con aquellos hombres alquilados, sudando por un peso ajeno, extraños a cualquier pena. Cerraron la sepultura con arena mojada, bajaron el cajón despacio con la paciencia de su oficio bajo el aire que les refrescaba su esfuerzo. Sus ojos fríos, indiferentes, dijeron, «Es tanto», y tú les pagaste como quien compra una cosa, desanudando tu pañuelo húmedo de lágrimas exprimido, y vuelto a exprimir, y ahora guardando el dinero de los funerales. Y cuando ellos se fueron, te arrodillaste en el lugar donde había quedado su cara y besaste la tierra, y podrías haber abierto un agujero si yo no te hubiera dicho, «Vámonos, Justina, ella está en otra parte. Aquí no hay más que una cosa muerta». ¿Eres tú la que ha dicho todo eso, Dorotea? ¿Quién, yo? Me quedé dormida un rato. ¿Te siguen asustando? Oí a alguien que hablaba, una voz de mujer. Creí que eras tú. ¿Voz de mujer? ¿Creíste que era yo? Ha de ser la que habla sola. La de la sepultura grande, doña Susanita. Está aquí enterrada a nuestro lado. Le ha de haber llegado la humedad y estará removiéndose entre el sueño. ¿Y quién es ella? La última esposa de Pedro Páramo. Unos dicen que estaba loca, otros que no. La verdad es que ella hablaba sola desde en vida. Debe haber muerto hace mucho. Sí, hace mucho. ¿Qué le oíste decir? Algo acerca de su madre. Pero si ella ni madre tuvo. Pues de eso hablaba. O al menos no la trajo cuando vino. Pero espérate. Ahora recuerdo que ella nació aquí y que ya de añejita desaparecieron. Y sí, su madre murió de la tisis. Era una señora muy rara, que siempre estuvo enferma y no visitaba a nadie. Eso dice ella, que nadie había ido a ver a su madre cuando murió.
¿Pero de qué tiempos hablará? Claro que nadie se paró en su casa por el puro miedo de agarrar la tisis. ¿Se acordará de eso la Indina? De eso hablaba. Cuando vuelvas a oírla me avisas. Me gustaría saber lo que dice. ¿Oyes? Parece que va a decir algo. Se oye un murmullo. No, no es ella. Eso viene de más lejos, de por este otro rumbo. Y es voz de hombre. Lo que pasa con estos muertos viejos es que en cuanto les llega la humedad comienzan a removerse y despiertan. El cielo es grande. Dios estuvo conmigo esa noche. De no ser así, quién sabe lo que hubiera pasado, porque fue ya de noche cuando reviví. ¿Lo oyes ya más claro? Sí. Tenía sangre por todas partes, y al enderezarme chapoteé con mis manos la sangre regada en las piedras, y era mía, montonales de sangre, pero no estaba muerto, me di cuenta. Supe que don Pedro no tenía intenciones de matarme, solo de darme un susto. Quería averiguar si yo había estado en Vilmayo 2 meses antes, el día de San Cristóbal, en la boda. ¿En cuál boda? ¿En cuál San Cristóbal? Yo chapoteaba entre mi sangre y le preguntaba, ¿en cuál boda, don Pedro? No, don Pedro, yo no estuve. Si acaso pasé por allí, pero fue por casualidad. Él no tuvo intenciones de matarme. Me dejó cojo, como ustedes ven, y manco, si ustedes quieren, pero no me mató. Dicen que se me torció un ojo desde entonces, de la mala impresión. Lo cierto es que me volví más hombre. El cielo es grande, y ni quien lo dude. ¿Quién será? Ve tú a saber. Alguno de tantos, Pedro Páramo causó tal mortandad después que le mataron a su padre, que se dice casi acabó con los asistentes a la boda en la cual don Lucas Páramo iba a fungir de padrino. Y eso que a don Lucas nomás le tocó de rebote, porque al parecer la cosa era contra el novio. Y como nunca se supo de dónde había salido la bala que le pegó a él, Pedro Páramo arrasó parejo. Eso fue allá en el cerro de Vilmayo, donde estaban unos ranchos de los que ya no queda ni el rastro. Mira, ahora sí parece ser ella. Tú que tienes los oídos, muchachos, ponle atención. Ya me contarás lo que diga. No se le entiende. Parece que no habla, solo se queja. ¿Y de qué se queja? Pues quién sabe. Debe ser por algo. Nadie se queja de nada. Para bien la oreja. Se queja y nada más. Tal vez Pedro Páramo la hizo sufrir. No creas, él la quería. Estoy por decir que nunca quiso a ninguna mujer como a esa. Ya se la entregaron sufrida y quizá loca. Tan la quiso, que se pasó el resto de sus años aplastado en un equipal, mirando el camino por donde se la habían llevado al camposanto. Le perdió interés a todo. Desalojó sus tierras y mandó quemar los enseres. Unos dicen que porque ya estaba cansado, otros que porque le agarró la desilusión. Lo cierto es que echó fuera a la gente y se sentó en su equipal, cara al camino. Desde entonces la tierra se quedó baldía y como en ruinas. Daba pena verla llenándose de achaques con tanta plaga que la invadió en cuanto la dejaron sola. De allá para acá se consumió la gente, se desbandaron los hombres en busca de otros bebederos. Recuerdo días en que Comala se llenó de adioses, y hasta nos parecía cosa alegre ir a despedir a los que se iban. Y es que se iban con intenciones de volver. Nos dejaban encargadas sus cosas y su familia. Luego algunos mandaban por la familia, aunque no por sus cosas,
Y después parecieron olvidarse del pueblo y de nosotros, y hasta de sus cosas. Yo me quedé porque no tenía a dónde ir. Otros se quedaron esperando que Pedro Páramo muriera, pues según decían, les había prometido heredarles sus bienes, y con esa esperanza vivieron todavía algunos. Pero pasaron años y años, y él seguía vivo siempre allí, como un espantapájaros frente a las tierras de la media luna. Y ya cuando le faltaba poco para morir, vinieron las guerras esas de los cristeros, y la tropa echó rialada con los pocos hombres que quedaban. Fue cuando yo comencé a morirme de hambre, y desde entonces nunca me volví a emparejar. Y todo por las ideas de don Pedro, por sus pleitos de alma. Nada más porque se le murió su mujer, la tal Susanita. Ya te has de imaginar si la quería. Fue Fulgor Sedano quien le dijo: Patrón, ¿sabe quién anda por aquí? ¿Quién? Bartolomé San Juan. ¿Y eso? Eso es lo que yo me pregunto qué vendrá a hacer. ¿No lo has investigado? No, vale decirlo. Y es que no ha buscado casa. Llegó directamente a la antigua casa de usted. Allí desmontó y apeó sus maletas, como si usted de antemano se la hubiera alquilado. Al menos le vi esa seguridad. ¿Y qué haces tú, Fulgor? ¿Que no averiguas lo que pasa? ¿No estás para eso? Me desorienté un poco por lo que le dije, pero mañana aclararé las cosas si usted lo cree necesario. Lo de mañana déjamelo a mí. Yo me encargo de ellos. ¿Han venido los dos? Sí, él y su mujer. Pero ¿cómo lo sabe? ¿No será su hija? Pues por el modo como la trata más bien parece su mujer. Vete a dormir, Fulgor. Si usted me lo permite. Esperé 30 años a que regresaras, Susana. Esperé a tenerlo todo. No solamente algo, sino todo lo que se pudiera conseguir de modo que no nos quedara ningún deseo, solo el tuyo, el deseo de ti. ¿Cuántas veces invité a tu padre a que viniera a vivir aquí nuevamente, diciéndole que yo lo necesitaba? Lo hice hasta con engaños. Le ofrecí nombrarlo administrador con tal de volverte a ver. ¿Y qué me contestó? No hay respuesta, me decía siempre el mandadero. El señor don Bartolomé rompe sus cartas cuando yo se las entrego. Pero por el muchacho supe que te habías casado, y pronto me enteré que te habías quedado viuda y le hacías otra vez compañía a tu padre. Luego el silencio. El mandadero iba y venía y siempre regresaba diciéndome: no los encuentro, don Pedro, me dicen que salieron de mascota, y unos me dicen que para acá y otros que para allá. Y yo: no repares en gastos, búscalos, ni que se los haya tragado la tierra. Hasta que un día vino y me dijo: he repasado toda la sierra indagando el rincón donde se esconde don Bartolomé San Juan, hasta que he dado con él, allá, perdido en un agujero de los montes, viviendo en una covacha hecha de troncos, en el mero lugar donde están las minas abandonadas de la Andrómeda. Ya para entonces soplaban vientos raros. Se decía que había gente levantada en armas. Nos llegaban rumores. Eso fue lo que aventó a tu padre por aquí. No por él, según me dijo en su carta, sino por tu seguridad. Quería traerte a algún lugar viviente. Sentí que se abría el cielo. Tuve ánimos de correr hacia ti, de rodearte de alegría, de llorar. Y lloré, Susana, cuando supe que al fin regresarías.
Hay pueblos que saben a desdicha. Se les conoce con sorber un poco de su aire viejo y entumido, pobre y flaco, como todo lo viejo. Este es uno de esos pueblos, Susana. Allá de donde venimos ahora, al menos te entretenías mirando el nacimiento de las cosas. Nubes y pájaros, el musgo, ¿te acuerdas? Aquí en cambio no sentirás sino ese olor amarillo y acero que parece destilar por todas partes. Y es que este es un pueblo desdichado, untado todo de desdicha. Él nos ha pedido que volvamos, nos ha prestado su casa, nos ha dado todo lo que podamos necesitar, pero no debemos estarle agradecidos. Somos infortunados por estar aquí, porque aquí no tendremos salvación ninguna. Lo presiento. ¿Sabes qué me ha pedido Pedro Páramo? Yo ya me imaginaba que esto que nos daba no era gratuito, y estaba dispuesto a que se cobrara con mi trabajo, ya que teníamos que pagar de algún modo. Le detallé todo lo referente a la Andrómeda, y le hice ver que aquello tenía posibilidades, trabajándola con método. ¿Y sabes qué me contestó? No me interesa su mina, Bartolomé San Juan. Lo único que quiero de usted es a su hija. Ese ha sido su mejor trabajo. Así que te quiere a ti, Susana. Dice que jugabas con él cuando eran niños, que ya te conoce, que llegaron a bañarse juntos en el río cuando eran niños. Yo no lo supe. De haberlo sabido te habría matado a cintarazos. No lo dudo. ¿Fuiste tú la que dijiste no lo dudo? Yo lo dije. ¿De manera que estás dispuesta a acostarte con él? Sí, Bartolomé. ¿No sabes que es casado y que ha tenido infinidad de mujeres? Sí, Bartolomé. No me digas, Bartolomé, soy tu padre. Bartolomé San Juan, un minero muerto. Susana San Juan, hija de un minero muerto en las minas de la Andrómeda. Veía claro. Tendré que ir allá a morir, pensó. Luego dijo, le he dicho que tú, aunque viuda, sigues viviendo con tu marido, o al menos así te comportas. He tratado de disuadirlo, pero se le hace torva la mirada cuando yo le hablo, y en cuando sale a relucir tu nombre, cierra los ojos. Es, según yo sé, la pura maldad. Eso es Pedro Páramo. ¿Y yo quién soy? Tú eres mi hija. Mía. Hija de Bartolomé San Juan. En la mente de Susana San Juan comenzaron a caminar las ideas, primero lentamente, luego se detuvieron, para después echar a correr de tal modo que no alcanzó sino a decir, «No es cierto, no es cierto». Este mundo que lo aprieta a uno por todos lados, que va vaciando puños de nuestro polvo aquí y allá, deshaciéndose en pedazos como si rociara la tierra con nuestra sangre. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué se nos ha podrido el alma? Tu madre decía que cuando menos nos queda la caridad de Dios, y tú la niegas, Susana. ¿Por qué me niegas a mí como tu padre? ¿Estás loca? ¿No lo sabías? ¿Estás loca? Claro que sí, Bartolomé. ¿No lo sabías? ¿Sabías, Fulgor, que esa es la mujer más hermosa que se ha dado sobre la tierra? Llegué a creer que la había perdido para siempre, pero ahora no tengo ganas de volverla a perder. Tú me entiendes, Fulgor. Dile a su padre que vaya a seguir explotando sus minas. Y allá, me imagino que será fácil desaparecer al viejo en aquellas regiones a donde nadie va nunca. ¿No lo crees? Puede ser. Necesitamos que sea. Ella tiene que quedarse huérfana. Estamos obligados a amparar a alguien, ¿no crees tú?
No lo veo difícil. Entonces andando, Fulgor, andando. ¿Y si ella lo llega a saber? ¿Quién se lo dirá? A ver, dime, aquí entre nosotros dos, ¿quién se lo dirá? Estoy seguro que nadie. Quítale el estoy seguro que. Quítaselo desde ahorita y ya verás cómo todo sale bien. Acuérdate del trabajo que dio dar con la Andrómeda. Mándalo para allá, a seguir trabajando. Que vaya y vuelva. Nada de que se le ocurra acarrear con la hija. Esa aquí se la cuidamos. Allá estará su trabajo y aquí su casa, donde venga a reconocer. Díselo así, Fulgor. Me vuelve a gustar cómo acciona usted, patrón. Como que se le están rejuveneciendo los ánimos. Sobre los campos del valle de Comala está cayendo la lluvia. Una lluvia menuda, extraña para estas tierras que sólo saben de aguaceros. Es domingo. De Apango han bajado los indios con sus rosarios de manzanillas, su romero, sus manojos de tomillo. No han traído acote porque el acote está mojado, y ni tierra de encino, porque también está mojada por el mucho llover. Tienden sus hierbas en el suelo bajo los arcos del portal y esperan. La lluvia sigue cayendo sobre los charcos. Entre los surcos donde están haciendo el maíz corre el agua en ríos. Los hombres no han venido hoy al mercado, ocupados en romper los surcos, para que el agua busque nuevos cauces y no arrastre la milpa tierna. Andan en grupos, navegando en la tierra anegada bajo la lluvia, quebrando con sus palas los blandos terrones, ligando con sus manos la milpa y tratando de protegerla para que crezca sin trabajo. Los indios esperan. Sienten que es un mal día. Quizá por eso tiemblan debajo de sus mojados gabanes de paja, no de frío, sino de temor. Y miran la lluvia desmenuzada y al cielo que no suelta sus nubes. Nadie viene. El pueblo parece estar solo. La mujer les encargó un poco de hilo de remiendo y algo de azúcar, y de ser posible y de haber, un sedazo para colar el atole. El gabán se les hace pesado de humedad conforme se acerca el mediodía. Platican, se cuentan chistes y sueltan la risa. Las manzanillas brillan salpicadas por el rocío. Piensan, si al menos hubiéramos traído tantito pulque, no importaría, pero el cogollo de los magueyes está hecho un mar de agua. En fin, ¿qué se le va a hacer? Justina Díaz, cubierta con paraguas, venía por la calle derecha que viene de la Media Luna, rodeando los chorros que borbotaban sobre las banquetas. Hizo la señal de la cruz y se persignó al pasar por la puerta de la iglesia mayor. Entró en el portal. Los indios voltearon a verla. Vio la mirada de todos como si la escudriñaran. Se detuvo en el primer puesto, compró 10 centavos de hojas de romero y regresó seguida por las miradas en hilera de aquel montón de indios. «Lo caro que está todo en este tiempo», dijo, al tomar de nuevo el camino hacia la Media Luna. «Este triste ramito de romero por 10 centavos. No alcanzará ni siquiera para dar olor». Los indios levantaron sus puestos al oscurecer. Entraron en la lluvia con sus pesados tercios a la espalda. Pasaron por la iglesia para rezarle a la Virgen, dejándole un manojo de tomillo de limosna. Luego enderezaron hacia Apango, de donde habían venido. «Ahí será otro día», dijeron, y por el camino iban contándose chistes y soltando la risa. Justina Díaz entró en el dormitorio de Susana San Juan y puso el romero sobre la repisa. Las cortinas cerradas impedían el paso de la luz, así que en aquella oscuridad sólo veía las sombras, sólo adivinaba. Supuso que Susana San Juan estaba dormida. Ella deseaba que siempre estuviera dormida. La sintió así y se alegró. Pero entonces oyó un suspiro lejano,
como salido de algún rincón de aquella pieza oscura. «Justina», le dijeron. Ella volvió la cabeza. No vio a nadie, pero sintió una mano sobre su hombro y la respiración en sus oídos. La voz en secreto: «Vete de aquí, Justina. Arregla tus enseres y vete. Ya no te necesitamos». «Ella sí me necesita», dijo, enderezando el cuerpo. «Está enferma y me necesita». «Ya no, Justina. Yo me quedaré aquí a cuidarla». «¿Es usted don Bartolomé?» Y no esperó la respuesta. Lanzó aquel grito que bajó hasta los hombres y las mujeres que regresaban de los campos y que los hizo decir: «Parece ser un aullido humano, pero no parece ser de ningún ser humano». La lluvia amortigua los ruidos. Se sigue oyendo aún después de todo, granizando sus gotas, hilvanando el hilo de la vida. «¿Qué te pasa, Justina? ¿Por qué gritas?», preguntó Susana San Juan. «Yo no he gritado, Susana. Has de haber estado soñando». «Ya te he dicho que yo no sueño nunca. No tienes consideración de mí. Estoy muy desvelada. Anoche no echaste fuera al gato y no me dejó dormir». «Durmió conmigo entre mis piernas. Estaba ensopado y por lástima lo dejé quedarse en mi cama, pero no hizo ruido». «No, ruido ni hizo. Solo se la pasó haciendo circo, brincando de mis pies a mi cabeza y maullando quedito como si tuviera hambre. Le di bien de comer y no se despegó de mí en toda la noche. Estás otra vez soñando mentiras, Susana». «Te digo que pasó la noche asustándome con sus brincos, y aunque sea muy cariñoso tu gato, no lo quiero cuando estoy dormida». «Ves visiones, Susana. Eso es lo que pasa. Cuando venga Pedro Páramo le diré que ya no te aguanto. Le diré que me voy. No faltará gente buena que me dé trabajo. No todos son maniáticos como tú, ni se viven mortificándola a una como tú. Mañana me iré y me llevaré el gato, y te quedarás tranquila. No te irás de aquí, maldita y condenada Justina. No te irás a ninguna parte, porque nunca encontrarás quien te quiera como yo». «No, no me iré, Susana. No me iré. Bien sabes que estoy aquí para cuidarte. No importa que me hagas renegar. Te cuidaré siempre». La había cuidado desde que nació. La había tenido en sus brazos. La había enseñado a andar, a dar aquellos pasos que a ella le parecían eternos. Había visto crecer su boca y sus ojos como de dulce. El dulce de menta es azul, amarillo y azul, verde y azul, revuelto con menta y hierbabuena. Le mordía las piernas, la entretenía dándole de mamar sus senos, que no tenían nada, que eran como de juguete. «Juega», le decía, «juega con ese juguetito tuyo». La hubiera apachurrado y hecho pedazos. Allá afuera se oía el caer de la lluvia sobre las hojas de los plátanos. Se sentía como si el agua hirviera sobre el agua estancada en la tierra. Las sábanas estaban frías de humedad. Los caños borbotaban, hacían espuma, cansados de trabajar durante el día, durante la noche, durante el día. El agua seguía corriendo, diluviando en incesantes burbujas. Era la medianoche y allá afuera el ruido del agua apagaba todos los sonidos. Susana San Juan se levantó despacio, enderezó el cuerpo lentamente y se alejó de la cama. Allí estaba otra vez el peso en sus pies, caminando por la orilla de su cuerpo, tratando de encontrarle la cara. «¿Eres tú, Bartolomé?», preguntó. Le pareció oír rechinar la puerta como cuando alguien entraba o salía, y después solo la lluvia, intermitente, fría, rodando sobre las hojas de los plátanos, hirviendo en su propio hervor.
Se durmió y no despertó hasta que la luz alumbró los ladrillos rojos, asperjados de rocío entre la gris mañana de un nuevo día. Gritó: «¡Justina!». Y ella apareció enseguida, como si ya hubiera estado allí envolviendo su cuerpo en una frazada. «¿Qué quieres, Susana? El gato otra vez ha venido. Pobrecita de ti, Susana». Se recostó sobre su pecho, abrazándola, hasta que ella logró levantar aquella cabeza y le preguntó: «¿Por qué lloras? Le diré a Pedro Páramo que eres buena conmigo. No le contaré nada de los sustos que me da tu gato. No te pongas así, Justina». «Tu padre ha muerto, Susana. Antenoche murió, y hoy han venido a decir que nada se puede hacer, que ya lo enterraron, que no lo han podido traer aquí porque el camino era muy largo. Te has quedado sola, Susana». Entonces era él, y sonrió. «Viniste a despedirte de mí», dijo, y sonrió. Muchos años antes, cuando ella era una niña, él le había dicho: «Baja, Susana, y dime lo que ves».